Me llamo Héctor, tengo 47 años y manejo camión desde hace 22, los últimos 12 haciendo la misma ruta, Durango a Mazatlán por la carretera 40. Quien conoce México sabe lo que es esa carretera. Quien no la conoce, déjeme explicarle. Le decimos el Espinazo del Diablo. Son 240 kilómetros de sierra, curva cerrada sobre curva cerrada, barranco a ambos lados, neblina que cierra de la nada y en toda la extensión de la carretera, en las orillas, cruces. Decenas de cruces, algunas con foto, algunas con flores frescas, otras tan viejas que la pintura desapareció y ya no se sabe quién descansa en esa memoria. Aprendí a no mirar las cruces, no por frialdad, por supervivencia. Le quitas los ojos a la carretera y te conviertes en estadística. Pero en el kilómetro 143 había una cruz que siempre notaba. No sé explicar por qué. Era blanca, sencilla, sin foto, con el nombre pintado en tinta azul que nunca logré leer desde el camión en movimiento. Estaba ahí cuando empecé a hacer la ruta y seguía ahí 12 años después. Se volvió referencia. Kilómetro 143. La cruz blanca. Falta hora y media para Mazatlán. En septiembre del año pasado, un martes de madrugada, pasé por el kilómetro 143 como siempre. Eran como las 2 de la mañana. Neblina baja, pero visibilidad razonable. Reduje marcha en la curva, faros altos, ojos en la carretera. Y había un hombre, parado junto a la cruz. No en la carretera, en el acotamiento, junto a la cruz, parado de frente a la vía. Ropa oscura, estatura normal, quieto. Pasé, no me detuve. Nadie para en el Espinazo de madrugada. Esa es la regla de supervivencia número 1. Pero me quedé pensando en ese hombre el resto del viaje. Probablemente alguien que paró a descansar en un mal lugar, alguien que conocía a quien estaba en esa cruz. Me di una explicación y cerré el asunto. La semana siguiente, misma ruta, misma hora, kilómetro 143. El hombre estaba ahí de nuevo. Misma posición, mismo lugar, junto a la cruz, de frente a la carretera. Esta vez reduje un poco más la velocidad sin querer. Los faros lo iluminaron unos 2 segundos mientras pasaba, ropa oscura, cabeza baja, mirando al suelo. No paré, pero la semana siguiente volví a pensar en eso. No podía explicarlo. Un hombre en el mismo lugar, a la misma hora, 2 semanas seguidas, a las 2 de la mañana en el Espinazo del Diablo. Tercera semana, kilómetro 143. El hombre estaba en la carretera, no en el acotamiento, en el carril derecho, en medio del pavimento. Frené con todo, el remolque gritó, los neumáticos cantaron, me detuve unos 30 metros antes de él, el corazón en la garganta. Me quedé con los faros apuntando al frente. El hombre estaba de espaldas a mí, parado, en medio del carril, de espaldas, mirando el barranco del lado izquierdo de la carretera. Me quedé en el camión, toqué el claxon 3 veces, el hombre no se movió. Agarré la linterna, bajé, no me acerqué, me quedé al costado del camión y grité. El hombre se dio la vuelta, despacio, muy despacio, pero se dio la vuelta. Y en ese momento, la neblina cerró. En 10 segundos la neblina cubrió todo. No pude ver más allá de 2 metros. Subí al camión, me quedé con el motor encendido, faros al máximo, esperando que la neblina abriera. Unos 20 minutos parado. Cuando la neblina abrió, la carretera estaba vacía. El hombre había desaparecido. Bajé de nuevo a verificar. En el asfalto, en el punto donde el hombre estaba, no había nada. Ninguna marca, ningún rastro, nada. Pero la cruz blanca del kilómetro 143 también había desaparecido. Ya no estaba ahí. Llegué a Mazatlán a las 6 de la mañana. Llamé a la empresa, reporté lo ocurrido. El despachante anotó, dijo que iba a verificar si había algún reporte de persona en la vía esa noche. No se registró nada. La semana siguiente, pasé por el kilómetro 143 durante el día en el regreso de Mazatlán. Necesitaba ver. La cruz estaba ahí, exactamente donde siempre había estado, como si nunca hubiera desaparecido. Me acerqué con el camión, me detuve, bajé a verla de cerca por primera vez en 12 años. El nombre en la cruz estaba casi borrado por la lluvia y el tiempo, pero se podían leer las primeras letras.
H-E-C-T. No leí el resto. Subí al camión y me fui. 3 semanas después me encontré con un compañero más viejo que también hace la ruta del Espinazo. Le conté lo que vi. Me escuchó sin interrumpir y cuando terminó se quedó callado un momento. Luego me preguntó qué kilómetro había dicho. Le dije 143. Asintió despacio. Me dijo que hace unos 8 años un camionero murió en ese kilómetro. El camión se fue por el barranco. La teoría era que el conductor se quedó dormido un segundo. El nombre del camionero era Héctor Mendoza. Yo me llamo Héctor Fuentes. No es el mismo nombre, lo sé, pero no puedo dejar de pensar en las primeras letras que alcancé a leer en esa cruz. H-E-C-T. Sigo haciendo la ruta. No tengo opción, es mi trabajo. Pero cada vez que llego al kilómetro 143 a las 2 de la mañana, reduzco la velocidad sin querer y rezo para que no haya nadie parado junto a la cruz. Mi nombre es Sandra. Tengo 31 años. Soy contadora y vivo en Monterrey. Y nunca he creído en historias de carretera. Ya sabes, esas historias que la gente cuenta sobre lugares extraños, pueblos abandonados o cosas que aparecen en medio de la noche. Siempre pensé que eran exageraciones, cosas para asustar a otros. Pero necesito contar lo que me pasó, porque hasta hoy no he podido explicarlo. Esto ocurrió a principios del año pasado. Tenía que viajar en coche desde Monterrey hasta Ciudad de México por trabajo, casi 900 kilómetros por la carretera Federal 57, una ruta bastante conocida y transitada. Salí de mi casa a las 5 de la tarde, y mi plan era llegar cerca de la medianoche. El viaje iba completamente normal. Poco tráfico, música sonando en el coche y Waze abierto en el celular. Todo siguió así hasta las 23:12 de la noche cuando el Waze me dijo que saliera de la carretera. Apareció una alerta de accidente más adelante y la aplicación sugirió una ruta alternativa que me ahorraría 18 minutos. Era una salida a la derecha hacia una carretera municipal. Miré el mapa y parecía simple. Unos 40 kilómetros por una carretera secundaria y luego volvería a la carretera principal. Así que tomé el desvío. Los primeros minutos fueron normales. Carretera asfaltada, un poco más estrecha, sin iluminación, pero nada extraño. Pasé por algunas propiedades rurales, cercas y portones. Pero después de un tiempo la carretera empezó a cambiar. Primero se hizo más angosta, luego aparecieron grietas en el asfalto, después baches, y luego tramos donde el asfalto simplemente desaparecía y se convertía en tierra. Ahí fue cuando empecé a sentirme incómoda. Miré el Waze para ver cuánto faltaba para volver a la carretera 57, y aún faltaban 22 kilómetros. Pensé en regresar, pero la carretera era tan estrecha que sería difícil dar la vuelta, así que decidí continuar. Y fue entonces cuando pasó la primera cosa extraña. A las 23:47 pasé por un pueblo. Era pequeño, casas bajas, calles de tierra. Solo había una calle asfaltada, la principal, y entré por ella. Los postes de luz estaban encendidos, pero no había nadie, ni una sola persona caminando, ningún coche, ningún bar abierto, ninguna casa con la luz encendida. Era casi medianoche y el pueblo parecía completamente vacío. No vacío como un pueblo dormido, vacío de una forma extraña. Bajé la velocidad y mientras pasaba por las casas, miraba por las ventanas, cortinas cerradas, todo oscuro, un silencio que se sentía pesado. Crucé el pueblo en unos 3 minutos y seguí conduciendo. Unos minutos después, el Waze dijo, «Has llegado a tu destino». Detuve el coche. Frente a mí había una casa. Una sola casa, sola en medio de la nada y con todas las luces encendidas. Luz en las ventanas y en el porche, como si hubiera gente dentro. Eso no tenía ningún sentido. No era una gasolinera, no era un hotel, no era nada que explicara por qué la aplicación me había llevado hasta ahí. Intenté recalcular la ruta. El Waze cargó y volvió a la misma pantalla. Destino alcanzado. Entonces llamé a mi esposo. Mientras hablaba con él, me quedé dentro del coche con el motor encendido y las puertas cerradas, mirando la casa. La casa tenía una ventana grande al frente, y fue entonces cuando alguien apareció. Una persona se acercó a la ventana. No podía ver su rostro, solo era una silueta parada detrás del vidrio mirándome directamente.
En ese momento, mi esposo volvió a hablar. Me dijo que estaba intentando encontrar ese pueblo en los mapas, pero casi no aparecía información sobre él, solo algunas menciones antiguas y comentarios sobre problemas con el agua del lugar muchos años atrás, algo sobre contaminación en los pozos del pueblo y personas que se habían enfermado. Con el tiempo, muchas familias se fueron de ahí, casas abandonadas, gente mudándose, hasta que el lugar prácticamente desapareció de los mapas modernos. No era oficialmente un pueblo cerrado, pero tampoco parecía un lugar donde todavía viviera alguien. El nombre del lugar coincidía con el que yo había visto en el letrero cuando pasé por el pueblo. Eso significaba que el lugar por donde acababa de pasar llevaba décadas prácticamente abandonado. Pero los postes de luz estaban encendidos y había alguien en esa casa, parado en la ventana, mirándome. No esperé más. Puse reversa despacio, tratando de no hacer ruido. Regresé por la carretera hasta encontrar un lugar donde pudiera girar el coche y me fui por el mismo camino por donde había llegado. No miré hacia atrás, no miré el retrovisor, nada, solo conduje. Volví a la carretera 57 unos 30 minutos después y regresé directo a Monterrey. No pude continuar el viaje. Llegué a casa a las 3 de la mañana. Al día siguiente tomé un avión, pero antes de salir de casa hice algo. Abrí el historial del Waze. Quería ver el trayecto que la aplicación había registrado. Quería entender por dónde había pasado. El mapa mostraba mi salida de Monterrey, mostraba mi ruta por la carretera 57 hasta el punto donde tomé el desvío. Pero después de eso, el trayecto se convertía en una línea recta de unos 40 kilómetros atravesando el campo, sin seguir ninguna carretera. Según el Waze, en ese tramo yo no estaba en ninguna carretera. No existe ninguna carretera ahí. Pero yo conduje por ahí durante 40 kilómetros, y algo, en esa casa, en ese pueblo que prácticamente desapareció de los mapas, estaba despierto cuando llegué. Soy representante comercial y trabajo con una distribuidora de alimentos en Puebla. Mi rutina es bastante simple. 3 veces por semana hago la ruta desde Ciudad de México hasta Puebla por la autopista 150D. He manejado esa carretera tantas veces que ya conozco cada tramo, cada curva, cada subida de la sierra. No es exageración decir que esa carretera es parte de mi vida. Lo que voy a contar ocurrió en octubre de 2023, un miércoles por la noche. Salí de una reunión en Polanco alrededor de las 11 de la noche, más tarde de lo que quería, pero la reunión se alargó. Tomé la 150D rumbo a Puebla. Normalmente el trayecto dura unas 2 horas. Al principio la carretera está bien iluminada en el Valle de México, pero se va volviendo más oscura conforme subes a la sierra. Y fue ahí donde pasó todo. Eran las 12:10 de la noche. Yo ya estaba en el tramo de la sierra, casi llegando al límite con Puebla. Había poco movimiento, algunos camiones pasando de vez en cuando y muy pocos autos. Entonces vi el coche. Un sedán plateado volcado en el acotamiento del lado derecho de la carretera con las luces de emergencia parpadeando. Y en la carretera, unos 20 metros adelante del coche, había una mujer haciéndome señas. Me detuve de inmediato, encendí las luces intermitentes y orillé el coche. Bajé. La mujer caminó hacia mí. Debía tener unos 30 años, cabello oscuro suelto y ropa oscura. Estaba temblando. Me dijo que su esposo estaba atrapado dentro del coche y que no podía abrir la puerta. Fui hasta el sedán volcado. Me agaché y miré por la ventana. Había un hombre en el asiento del conductor, el cinturón flojo y el cuerpo inclinado hacia un lado, aparentemente inconsciente. Tendría unos 35 años y llevaba una camisa blanca. Intenté jalar la puerta. Estaba atorada por el golpe, pero parecía que con un poco más de fuerza podría abrirse. Fue entonces cuando noté algo extraño. El coche estaba frío. No frío como un motor que acaba de apagarse y está enfriándose, sino frío de verdad. La carrocería tenía exactamente la misma temperatura que el aire helado de la sierra esa noche, como un coche que lleva muchas horas, quizá días detenido. Eso no tenía sentido. Miré el parabrisas, estaba roto, pero los bordes del vidrio no tenían el brillo de una fractura reciente. Se veían opacos, gastados, como un vidrio que lleva tiempo expuesto al aire. Me levanté despacio y observé el coche completo. Entonces noté otra cosa. Había una capa fina de polvo sobre el techo.
No era polvo levantado por la carretera en ese momento, era polvo asentado, del que se acumula cuando algo permanece detenido por días. Me giré hacia la mujer. Estaba a unos 3 metros detrás de mí, abrazándose a sí misma y mirando fijamente el coche. No a mí, el coche. Le pregunté cuándo había ocurrido el accidente. Tardó en responder. Se quedó mirando el coche en silencio. Luego dijo, hace poco. Pero no era cierto. Ese coche no llevaba ahí solo unos minutos. Saqué el celular para llamar al 911. Mientras la llamada conectaba, rodeé el coche para revisar la placa. Estaba cubierta de barro seco, barro viejo y endurecido. Limpié con la mano lo suficiente para ver las letras y tomé una foto. El 911 respondió. Expliqué lo que estaba pasando, di la ubicación y la descripción del vehículo. Me pidieron que me quedara en el lugar. Cuando regresé hacia donde estaba la mujer, vi que se había alejado un poco. Estaba a unos 10 metros más adelante, en la orilla de la carretera, de espaldas a mí, mirando hacia la dirección de Puebla, como si estuviera esperando que algo llegara desde la oscuridad de la autopista. Me acerqué y le dije que los paramédicos ya venían en camino, que su esposo recibiría ayuda. No respondió. Le pregunté si estaba bien y si quería esperar dentro de mi coche. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo algo que nunca voy a olvidar, sin darse la vuelta. Pasé 2 días aquí. Nadie se detuvo. Fruncí el ceño. ¿Cómo que 2 días? Pero no dijo nada más. Volví a mi coche a esperar a los socorristas y me quedé mirándola por el retrovisor. Seguía parada en la orilla de la carretera, inmóvil, mirando la oscuridad. Los socorristas llegaron 28 minutos después, 2 patrullas y una ambulancia. Uno de los paramédicos fue directo al sedán volcado y yo señalé hacia donde estaba la mujer. «Está ahí, fue ella quien me llamó». El paramédico miró hacia donde señalaba. «¿Dónde?» «Ahí, en la orilla de la carretera». Miró otra vez y luego me miró a mí. «No hay nadie ahí, señor». Volté a mirar directamente. La orilla de la carretera estaba completamente vacía. La mujer había desaparecido. Los policías me pidieron que diera mi declaración. Uno de ellos anotó todo lo que conté, incluyendo lo de la mujer que me pidió ayuda. No dijo nada en ese momento, solo escribió. Cuando terminé, cerró su libreta y dijo que revisarían los registros del coche con la placa que había fotografiado. A la mañana siguiente, ya en mi casa en Puebla, recibí una llamada. Era el mismo policía. Me dijo que el sedán plateado había sido reportado abandonado en ese mismo lugar 6 semanas antes. El conductor había sobrevivido al accidente con heridas graves y fue llevado al hospital, pero la pasajera, una mujer de 31 años, murió en el lugar. Le pregunté cómo murió. El policía guardó silencio unos segundos y luego dijo que según el informe, ella no murió en el impacto. Había salido del coche después del accidente, se quedó en la orilla de la carretera pidiendo ayuda y murió de hipotermia durante la madrugada siguiente. Nadie se detuvo a ayudarla, ni la primera noche ni la segunda. Me quedé con el teléfono en la mano un rato después de que la llamada terminó, recordando la forma en que ella estaba parada en la orilla de la carretera, de espaldas a mí, mirando la oscuridad de la autopista, y lo que había dicho. Pasé 2 días aquí, nadie se detuvo. Nadie, hasta esa noche. Yo pensé que la historia terminaba ahí, pero no terminó. Unos días después, mientras limpiaba espacio en mi celular, volví a ver las fotos que había tomado esa noche. La foto de la placa del coche. La abrí para borrarla, pero antes algo me llamó la atención. La foto no mostraba solo la placa, también se veía parte del coche volcado y el acotamiento alrededor. Hice zoom, y fue entonces cuando lo vi. Detrás del coche, en la orilla de la carretera, había una persona parada, de pie, mirando hacia la autopista, exactamente en el mismo lugar donde yo recordaba que ella había estado. Pero en ese momento, cuando tomé la foto, yo todavía no había visto esa imagen, y la policía ya me había dicho que no había nadie allí cuando llegaron. Desde entonces, nunca he borrado esa foto, porque cada vez que la miro, tengo la sensación de que ella sigue ahí, esperando a que alguien se detenga.